Muy buenos días, queridos amigos. Se nos va ya el mes de agosto. Se nos agostó de óleo. Agostó. Se agostó. Se agostó agosto. Y prácticamente ya estamos en rutas adelantadas para muchas cosas. Pero sea usted siempre bienvenido. Gracias. Como todo ángel. Miren, señores, de óleo, tú y yo estudiamos educación. En formatos diferentes, en trabajos diferentes, pero ambos creyentes fieles en el sistema educativo de un país. Recientemente, de óleo, tú has visto en la prensa la crítica que en algunas comunidades se ha querido politizar la educación, e inclusive en una comunidad nuestra, Monseñor Noel, se trató de no dar clases en respaldo o en consonancia o en solidaridad con directivos de la ADP o con un directivo de la ADP que era demandado y que era atacado, cual fueran las razones. Señores, la educación es real efectivamente para toda sociedad el eje central del desarrollo. No importa lo que usted haga, no importa cómo lo haga, educar es lo mejor para el sostenimiento y desarrollo de un país. La sostenibilidad de una familia se inicia con la educación. Y usted dirá, ¿por qué? Si una familia no tiene sostenibilidad económica, social o credibilidad internamente, no hay nada. Por eso, tristemente, estamos en los últimos meses, en los últimos años, viendo mucha situación crítica a nivel de las familias, de alto nivel, pero también la mayoría de los niveles bajos. Es importante eso que tú acabas de decir, porque verdaderamente nuestra responsabilidad con los estudiantes. Estudiantes, llámese estudiante no por el acento de agosto, Sí, de agosto, sino estudiantes como al efecto son, o que necesitan aprender. El mecanismo de aprendizaje es invariable. Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad de educar a los niños a que en un futuro no muy lejano sean ingenieros electromecánicos, mecánicos, talabarteros, no talabarteros, lo que sea. Sí, sí. Pero verdaderamente la educación es básica para los hijos de nosotros, los familiares. Y los nietos, porque nosotros lo que estamos es saliendo con los nietos. Con los nietos, para decir... Para hacer realidades. Sí, para hacer realidades. Es decir, que es importante eso, y tenemos que proteger primero a los estudiantes y después a los profesores. Sí. Es muy importante eso que yo digo de óleo. Ustedes saben que los dos estudiamos educación. Somos educadores y tenemos coincidencias de muchas cosas. Una de esas es de que se ha criticado de que por qué los padres no van más con sus hijos a las asociaciones de padres y a llevar a sus nietos y averiguar quiénes son sus familiares, etc. Yo sé que en el caso de óleo, no es solamente con sus hijos, sino con sus nietos, le da seguimiento. Yo le he dado seguimiento y sé. Y usted dirá, que ustedes estudiaron educación. Sí, pero tiene mucho que ver otras razones psicosociales. Y lógicamente la educación primaria de uno es la que lleva a la secundaria o a la terciaria de, como tú decías, de óleo. Este país necesita mucha gente formada en diferentes áreas y no hay vergüenza. Yo he visto casos en la televisión de personas que le han dicho, pero tú lo que estás es taxiando, pero gano más que muchos licenciados. Entonces hay una interpretación de que el trabajo es digno, de que cualquier trabajo que sea redituable vale la pena. Y lo importante es si usted puede ser técnico en una materia, hágalo. Que por cierto, de eso vamos a hablar ahorita, sobre la educación técnica agroalimentaria. También hay que destacar, señores, algo muy importante. Con relación a lo sucedido en el Jet Set, que tristemente afectó a tantas familias y a tantos muertos,
y a tantos infantes y jóvenes que se han quedado desprovistos. Hay que reconocer la decisión del Banco Popular Dominicano para dedicarle a Alexandra, que murió ahí, la hija de Melba Segura y de don Alejandro Grullón, que murió ella, pero también esas 39 becas que serán dadas a través de la coordinación del Banco Popular y la fundación creada, debe ir y al mismo tiempo ampara a los hijos que indirectamente, porque ahí murió Eduardo Grullón y Josefina, su esposa, y ahí murió nuestro querido Guaro. Quizás para mí en lo personal nos afectan los cuatro, porque con uno soy Grullón, en otro soy Estrella. Entonces hay una situación que me satisface mucho a mí de Olio, la decisión de ellos de hacer ese gesto, de proteger y ayudar a muchos de los niños, de los fallecidos en esa tragedia. Y debemos no solamente ver ese gesto, sino que el país hay que darle más visión a la educación técnica y vocacional. Y por eso es que en un segmento próximo, como salió en la prensa en estos días, lo de la educación agroalimentaria, vamos a tratar de trabajarla en otro sentido. Finalmente, en la introducción, hay algo que debemos destacar desde una óptica agronómica y algo más que agronómica, y es un aniversario más de nuestro querido y bello Jardín Botánico Nacional. Cumplió 49, deben irse preparando para celebrar los 50 años en lo más alto posible. Señores, lo que esta sociedad ha hecho o tiene con relación al jardín botánico, a los botánicos, a los parques zoológicos, es algo que lo hemos mencionado y un día volveremos otra vez a hablar del Centro de Biodiversidad Agropecuaria Serviagro, porque es una manera de interaccionar y educar directa o indirectamente. De Olio, ¿cuántas veces tú has ido a un parque o has visto algo y te das cuenta sin que te dijeran nada siendo muchacho y tú aprendiste? Sí, lo que tú acabas de decir del jardín botánico es algo importante, porque originalmente se quería intervenir la avenida de acceso al jardín botánico y dijeron que no. Aquí en Santo Domingo, en la capital, necesitamos un parque zoológico, parque botánico, un parque el acuario. El acuario, o sea, que la gente vaya y con poca visión, sí, se edifique sobre lo que verdaderamente representa todos y cada uno de esas cosas que son importantes para nosotros. Así que vaya un aplauso, nuestra felicitación al Jardín Botánico por su preservación en ese sentido. Síganos viendo a nosotros en el programa normal de nosotros los domingos en el canal 8, antes canal 25. Pero recuerden que en el canal 60 de Claro va los domingos a las 6 de la tarde. Igualmente el sábado al mediodía van el 60 de Claro vía CTV, que es una fuente de apoyo a nosotros, a Hablemos de Desarrollo. Desde Madrid no dejo de pensar en mi familia allá. Yo quiero que estén cómodos. Por eso yo le dije a mami que descargara Yava, una app especial para recibir remesas. Es fácil de usar y le permite tener su dinero seguro y disponible cuando lo necesite. Si quiere efectivo, lo retira en cualquier sucursal, un cajero automático mediante código cash o subagente del Banco Popular. Desde la misma app puede pagar sus servicios y recargar su teléfono sin salir de su casa. Yava es la forma más cómoda de recibir tus remesas. Aunque esté lejos, tengo la tranquilidad
como si estuviera allá. ¡Mamá! ¡Mamá! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Mejor carne para un mejor país. Agrofen. Carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo. Embutidos y ahumados. Todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen. Mejor carne para un mejor país. Señores, la sostenibilidad agroalimentaria del país es algo muy importante, pero no solamente la sostenibilidad agroalimentaria, sino también la capacidad agroproductiva nuestra para crecer y poder exportar más de lo posible e interaccionarnos. La experiencia nuestra, cuando digo nuestra, tanto de Eulio como yo, que tenemos unos cuantos años trabajando internamente en el país y también a nivel internacional, no solamente nos educamos, sino que hemos visto esto en muchos países similares en Centroamérica o Sudamérica, etc. Pero la seguridad agroalimentaria tiene una relación directa con la educación. En la prensa salió en esta semana con relación a Boechío. Boechío es una comunidad del sur del país, donde el Estado Dominicano, en diferentes facetas y recientemente hace 2 años inaugurada la Universidad ISA en Boechío, con los esfuerzos de la empresa generadora de energía eléctrica. Ellos están, y tú y yo tuvimos el día de la inauguración en ese acto, y vimos el futuro que ya se está plasmando, según la prensa, con unos 230 o 300 estudiantes ya residiendo y estando creciendo. Personalmente creo, por experiencia, que en esa zona, y viendo que están cerca de un lago, deben enfatizar mucho la acuicultura como fuente de producción. Pero la fuente de producción de alimentos es obviamente de peces ahí, pero también algo que debemos reconocer es que la zona de Boechío, la zona de San Juan de la Maguana y de otras provincias conexas, el potencial de la producción de aguacates criollos es grande. También debe conllevar eso una relación de investigación con el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestal, IDIAF, con las variedades criollas de aguacate. También de óleo, tú trabajaste en esa zona, fuiste director regional de esa región. Ahí se comen, entre otras cosas, muy bien. Las guineas, muy bien. Y también los patos, muy bien. Entonces es bueno también considerar que si usted puede educar a las comunidades a producir más patos y más guineas, entre otras aves, eso ayudaría mucho en la agroalimentación y la agrocomercialización. Había un señor llamado Pata de Banco. Pata de Banco. Pata de Banco era tractorista. Ok. Entonces Pata de Banco cogía ¿cómo se llama? Las garzas, y solamente cogía la pechuga de las garzas y se la hacía locrio de la pechuga de garza. Fui yo de Pata de Banco. Pata de Banco, no me mate las garzas, por Dios, porque tú me estás matando el que mata los insectos. El que mata los insectos. Ah, pues Pata de Banco. Le doy este nombre específico, porque así era que le decíamos, y verdaderamente dejó de consumir las garzas. ¿Te hizo caso a la buena o a la mala? A la buena, pero a la mala pues, para él. Entonces, verdaderamente tenemos que tener cuidado con las restricciones que tenemos para las diferentes especies animales. Y hay una serie hay gente que comen
rolones, tórtolas. A mí me fascina. A mí, Las rolitas que son... pero ahora las palomas comiendo maíz atrás de los camiones, Sí. ofrécome. Entonces, señores, ojo con eso, con cada cual con esa situación. Me río porque no todo en la vida es serio. En el país, en donde estaban, no tenemos todavía muchas garzas que fueron introducidas a principios de los 50 al país para combatir ciertas plagas. Se proliferaron muy bien y crecieron, y donde estaban asentadas las garzas, había muchos huevos. Y había muchos avivatos que iban, recolectaban los huevos y se la vendían a las panaderías de campo generalmente, o las panaderías que no entendían eso. Pero también mataban muchas garzas para hacer albóndigas de garza, porque lo más que se puede lograr, señores, es más, ni de un garcilán da para uno comerse 2 albóndigas. Es una albóndiga, pero alimenta, y eso quiere decir que pájaro que vuela para en la cazuela. Nosotros tenemos que ver eso hasta con risa y tristeza, porque los animales, las congruencias de uno decir, vienes para crecer o vienes para alimentarnos a nosotros, son muy importantes. Usted puede matar muchos animales, pero también tiene que pensar en salvar a otros más. Ahí se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la ¿Y fibra, ahora? siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Llegó la fibra, 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 llegó la fibra. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. El jardín de las frutas y las especias, donde encontrarás una variedad en existencia de más de 60 especies de frutas endémicas, nativas e introducidas, con más de 120 variedades. Nuestro objetivo es servirle con frutales para su cultivo comercial u hogareño. Las principales frutas son aguacates, anonas, cacao, café, caimitos, cajuiles, carambolas, cerezas, cocos, cítricos como las calamodín, limones, naranjas, mandarinas, toronjas. Además, granadas, guanábanas, guayabas, mangos, nísperos, tamarindos, entre otros. Además, tenemos las exóticas diversas e interesantes, como abiú, canistel, chirimoyas, cranberry, grosella, guayabas cas, fresa y piña, jaca, macadamias, níspero japonés, zapote negro, entre otras. Estamos ubicados en El Talado, Chirino, Monteplata. Teléfono 829-959-9960. Leorio,
uno de los anhelos de uno como educador está en llevar mensajes que sean transmitidos y que sirvan de efecto multiplicador en la sostenibilidad alimentaria o agroproductiva y lógicamente en la convivencia económica que las personas quieren. Nosotros vamos a comenzar, si te parece bien y al público, un serial que eventualmente hablaremos de los diferentes rubros de producción de República Dominicana. Y qué mejor principio para ti y para mí, que como agrónomos conocedores del sector y del país, hablemos de algo que a todos nos gusta. Nos gusta salcochada, frita, en diferentes formatos, en sus sancochos o en lo que sea. Es la yuca, la manihot utilísima. Porque esta planta, que es un reflejo de que los taínos nuestros pobladores originarios, la introdujeron de Sudamérica y desarrollaron aquí una cultura que terminó siendo ampliamente conocida por el que vino posterior a ellos y obviamente por ellos mismos, y ni decir por los conquistadores europeos. Inclusive cuando se fueron de regreso de esta isla hacia Europa, se llevaron el llamado pan de los taínos. Este programa, Hablemos de Desarrollo, tiene una situación muy especial. Y es para hablar de desarrollo en términos generales, de desarrollo agropecuario principalmente. Y el tema de la alimentación es importante para nosotros. Todo lo que es seguridad alimentaria, todo lo que es, algunos somos flacos, otros somos más, para este lado. Para ese lado. Sí. Todos es objetivo de nuestro programa Hablemos de Desarrollo. En tal virtud, la yuca es un cultivo, es un producto que tiene un abanico de situaciones que nos gustan a todos nosotros, independientemente de cómo lo consumamos. Sí, sí. Llámese empanadilla, si es frita. Llámese sancochada, si es sancochada. Llámese guayada. Sí, para hacer la bola de yuca. Bola de yuca. Llámese casabe, si es casabe. Hay un supermercado que yo critico que vende yuca tipo casabe, sí, que nunca ha sembrado yuca, sí. pero coño. Sí, pero está bien. Pero eso es Toño que lo hace. Toño. Sí. Así que Hablemos de Desarrollo tiene que decir todas esas cosas. Lamentablemente, a uno le pese a quien le quiere oír. A quien no coma yuca. A quien no coma yuca. Porque, señores, hasta los perros, ustedes recuerdan, y esto es en broma, cuando mucha gente llegaba al perro y comenzaba a estar hueliéndole a uno los pies, lo que sea, y una gente le dice, pero perro come yuca, ya, para que me deje tranquilo, porque tú lo que quieres es que te tiren hueso o que te tiren un pedazo de carne. Señores, la yuca es muy noble, y es muy noble por su diversidad nutricional, tanto así que hasta las hojas de yuca se utilizan para la alimentación humana en algunos países. Nosotros exportábamos, o no sé si todavía lo seguimos exportando, yuca para ciertos alimentos que pobladores del sudeste asiático consumen con sus comidas regulares. Yo mismo he consumido en el exterior algunas comidas con hojas de yuca. No les voy a decir a ustedes que es mi preferida, pero tanto las hojas de yuca como las hojas de batata, los brotes nuevos, son agradables, pero se utilizan como ensalada. Y uno está más acostumbrado a una lechuga, a un repollo o a otro tipo de vegetales. Sin embargo, la capacidad agroproductiva de la yuca en el país, vamos a preguntarte, tú me contestarás, tú trabajaste en Barahona, San Juan de la Maguana, Azua, ¿cómo tú ves el potencial y la siembra de ese vívere en esa región y tu experiencia ahí? Bueno, en toda mi experiencia se sembraba yuca, ya yo te dije casabe, porque cuando había un exceso de yuca,
que de yuca amarga se hacía el casabe. De la amarga, porque es bueno aclarar, sí, que nos faltó decir que está la yuca dulce de consumo humano y la yuca amarga. ¿Salió amarga por qué? Porque se sembró la loma. No. Y porque se sembró también. Es la variedad que tiene el ácido prúsico, que es dañino para el ser humano, inclusive hasta para los animales. Pero si tú lo cueces y tú lo guayas, como tú decías ahorita, para hacer casabe, y en la cocción desaparece el ácido prúsico. Entonces, tú me dijiste Barahona, San Juan, Azua, la línea noroeste, donde quiera se siembra yuca, porque verdaderamente es un cultivo que, a diferencia del plátano, vino primero, se estableció primero aquí en el país, la yuca que el plátano, y por tal razón es preferible. En los supermercados tú encuentras yuca congelada, empacada al vacío. Al vacío. Entonces, vamos a tener muy en cuenta esa situación. No, y no solamente eso, sino la capacidad exportadora de nuestra yuca a sí mismo es vital. Cuando yo vivía en Estados Unidos, estudiante en la universidad, nosotros comprábamos yuca empacada al vacío en Houston, y la metíamos en la nevera y durábamos 2 o 3 meses consumiendo, y le decíamos a fulano, si tú vas a Houston, cómpranos en tal sitio yuca, porque es un víver noble que se presta a muchas cosas. Entonces, tú hablaste de las empanadas. Señores, la diversidad de empanadas que se pueden hacer con la yuca es maravilloso. Y eso es importante porque le da sostenibilidad en diversidad a la alimentación complementaria. ¿A qué nos referimos? No es yuca solamente, no es el almidón que tú vas a consumir. Es que así como tú consumes empanadas hechas de maíz, o hechas de papa, o hechas de otros víveres, de plátano, etc. Un pastel de hoja, de yuca, es un encanto. La diversidad de la yuca, señores, es maravillosa. A ti te salió la línea noroeste, te salió porque tú trabajaste también en una zona muy yuquera, de Castañuelas, y se da en toda esa región. Y el Cibao Central es maravilloso. Tú siempre oíste decir la yuca sanjuanera, la yuquita sanjuanera, o la yuca mocana, o la yuca gusto abajo, o la yuca de tal cosa. Entonces, es un cultivo noble que debemos verlo por todo lo que significa para el país. Pero también la yuca para la exportación procesada en casabe es muy importante. Reiteramos, 2 variedades, aunque también se hacen mezcla del que es tóxico si no se trabaja a tiempo, o del que se hace que es dulce. Se hace una liga de ellas, pero lo mejor es hacerlo como tradicionalmente. El casabe es tan noble de óleo que liga con todo. Tú lo comiste mucho y yo con el prillé, con el maní, con la crema de maní. Sí, te estás riendo. El prillé. Y tú lo puedes consumir con queso derretido. Tú lo puedes consumir con lo que tú quieras. Pero en las últimas décadas se ha desarrollado una industria casabera, obviamente de yuca, donde se ha diversificado la forma de presentación pequeña, mediana, a grande, tortas, pero también los famosos casabes rellenos de dulces o de mermeladas de dulce y de otro tipo de cosas. Ya tú oyes hablando de el casabe con sal, sí, pero también tenemos el casabe con aceite de olivo o de aceituna, de oliva, o el casabe con sabor a tal cosa, a ajo. Entonces, hay una diversidad del uso de la yuca que es muy importante. Las variedades, como la mencionamos así, son muchísimas, pero el clima sí es importante. Se da prácticamente en todos los lugares. Sí, así es. Porque yo lo he visto en las altas montañas, que se da mejor en zonas bajas y donde el suelo es más suelto, y se dan unas yucas tremendas. Hay casos, yo he ido y he visto de más de 1 quintal de yuca de un solo plantón, pero es una mata que quizás dura 18 meses o 24 meses, que se le pasó al dueño, o la dejan por eso mismo para disfrutarla, porque lo normal es la yuca 7 mesinas a la yuca de un año.
que son yucas de variedades diferentes para eso. Que por cierto, el Centro Internacional de la Yuca, que queda en Colombia, nos ha suplido en el pasado diferentes líneas que se deben seguir trabajando. La yuca es tan noble que se presta para muchas cosas y para muchos procesados de interés. Siempre y cuando dispongamos de un buen suelo y de cierta cantidad de agua, la yuca nos funciona bien, pero tiene otra gran ventaja, que se adapta mucho a suelos o a regiones donde la sequía dura ciertos meses sin llover y la yuca sobrevive. Algunas se amargan, como tú decías, algunas se aprietan, algunas se dan pequeñas, pero tan pronto rebrotan y comienzan a crecer mucho la yuca. Las plagas sí le afectan, indiscutiblemente, como a todo cultivo. Y hay un caso en la yuquera en Santiago, donde se comenzó a cosechar los gusanos para vendérselo a la yuquera, para que no había control biológico en ese entonces, sino se vendía por sacos, cuando la gente salía a buscar el gusano, porque viene de un insecto que no es del gusano. Así que esas plagas y esas enfermedades ya hoy en día son diferentes, como son los sistemas de siembra, los sistemas de propagación de ellas. Ustedes las podrán ver ya en trocitos pequeños, en trozos más grandes, o inclusive hasta germinada, prenacida. Se está utilizando mucho la producción de cartuchos para poder sembrar las variedades que se desean en la manera que se desean. Aguanta la fertilización bien de óleo. Tú has mencionado algunas cosas que yo no he querido interrumpirte. Pues interrúmpeme. Pero la yuca jojota, sí, es una yuca, porque la yuca, atención país, donde hay yuca, no hay lluvia, sí. Entonces absorbe sí. El almidón que se acumula en la yuca, pero no vuelve otra vez el almidón a la yuca. No. Entonces por eso le dicen jojota. Jojota, o se endurece. O se endurece. Sí. Así que quería hacer esa aclaración. Sí, porque es que también, señores, la metodología de siembra o el cultivo requiere, como siempre hemos dicho, la educación es la base. Por eso pretendemos hacer un programa donde en Hablemos de Desarrollo y la Enciclopedia Agropecuaria Dominicana conjuguemos un documental específico para ese cultivo y de otros cultivos o situaciones de producción. Algo que mucha gente que nos estará viendo preguntará sobre el procesamiento, ya lo hablamos, es muy variado. Y sobre los mercados internos, al dominicano nos gusta la yuca. Y hay que pedirle a los comercializadores de la yuca, señores, traten de traer la yuca lo más limpia posible del campo para que no arrastremos tanta tierra a los mercados. A veces hay mercaderes que lo hacen a propósito para venderte con un 5 o un 10% más la yuca con toda la tierra que tiene, o aplicándole nosotros las mermas cuando sucede eso. Pero es que se trae la tierra del campo para dañar inclusive las zonas urbanas, porque se van al drenaje o cuando se limpian o se botan esas cosas. Los mercados externos, nosotros exportamos mucha yuca procesada. Eso es muy importante, lo que indica que hay capacidad de eso. Y hablando de riego, el riego por goteo tenemos que acelerarlo en este país para esa zona, porque cuando yo producía yuca, yo llegué a lograr más de 20 quintales por tarea en la plantación en 7 mesinas, pero tenía riego. Cuando usted puede lograr duplicar la producción para ciertas cosas porque tiene los sistemas de riegos apropiados, la yuca responde. Y más las yucas que el Clayuca proveyó al país para poder diferenciarnos de aquellas tradicionales, porque también las tradicionales eran por el caso de los cultivos para hacer con ellos la torta o hacer el casabe, que es el pan de los taínos. Sin embargo, la satisfacción de consumo de una yuca
con un huevo frito, con una longaniza de esas de que yo vendo, o unas butifarras con Que tú vendes también. que vendo también las butifarras, que las hago, las longanizas y las butifarras. Señores, mira, se me está haciendo agua, porque a esta hora de grabación estamos hablando de que es un problema serio. Es decir, que sembremos yuca, consumamos más yuca, exportemos yuca y seamos conscientes de que es un víver noble que la naturaleza nos dio a nosotros y que es el pan de los taínos y debe ser también pan de los dominicanos. Desde Madrid no dejo de pensar en mi familia allá. Yo quiero que estén cómodos. Por eso yo le dije a mami que descargara Yava, una app especial para recibir remesas. Es fácil de usar y le permite tener su dinero seguro y disponible cuando lo necesite. Si quiere efectivo, lo retira en cualquier sucursal, un cajero automático mediante código cash o subagente del Banco Popular. Desde la misma app puede pagar sus servicios y recargar su teléfono sin salir de su casa. Yava es la forma más cómoda de recibir tus remesas. Aunque esté lejos, tengo la tranquilidad, como si estuviera allá. ¡Mamá! ¡Mamá! Desde lejos estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Mejor carne para un mejor país. Agrofen, carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo, embutidos y ahumados, todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen, mejor carne para un mejor país. El Centro León es un museo y centro cultural. Como tal, resguarda, investiga y exhibe el patrimonio cultural dominicano, representado en sus colecciones de arqueología, etnografía y artes visuales. El proyecto de investigación colaborativa y capacitación basada en intercambios en gestión de colecciones desarrollado por el Centro Cultural y auspiciado por el Fondo de Embajadores para la Preservación Cultural del Gobierno de los Estados Unidos, tiene por objetivos el fomentar la investigación, la preservación y la difusión de la cultura a través de la gestión de las colecciones del Centro León, así como promover la colaboración y el intercambio de conocimientos entre especialistas de la República Dominicana y también de los Estados Unidos. Esta iniciativa permitió digitalizar una selección de piezas de la colección de arqueología y etnografía y así realizar un conjunto de productos audiovisuales, publicaciones digitales, registros en videos de actividades, cápsulas educativas, podcasts y documentales están hoy a la disposición de los públicos y audiencias, ofreciendo una valiosa oportunidad para conocer la riqueza cultural de nuestro país. En nombre de la familia León, de nuestra fundación y el Centro León, agradezco a la Embajada de los Estados Unidos su apoyo a este tan significativo proyecto que nos ha permitido desarrollar nuevas capacidades y enfrentar desafíos para la puesta en valor del patrimonio que resguardamos. Esperamos que sus frutos contribuyan al conocimiento de nuestras raíces y que ese pasado que nos habla por medio de objetos y manifestaciones nos ayude a construir un futuro más promisorio para nuestra nación, ya que si no se camina por la tradición, no es posible llegar a una innovación sostenible. Muchas gracias. La isla del Casabe.
El casabe es uno de los productos más antiguos de la dieta de las comunidades indígenas de la cuenca y las islas del Mar Caribe. Grupos arahuacos, provenientes del norte de Sudamérica, habrían poblado las islas en distintas olas migratorias desde fechas tan tempranas como el 3200 a.C. Estos pueblos trajeron consigo conocimientos de la fabricación de cerámica, dominio de la agricultura y de tecnologías para el cultivo de tubérculos, el más importante de ellos la yuca, planta de la cual se prepara el casabe. Por sus posibilidades de conservación, el casabe fue una de las fuentes fundamentales de alimentación de estas sociedades y con el paso del tiempo fue convirtiéndose en elemento fundamental de las culturas caribeñas. Ha pervivido hasta la actualidad en algunos países de la región Caribe. En la República Dominicana no solo se ha mantenido, sino que se ha desarrollado gracias a una gastronomía que integra las tradiciones culinarias de los pueblos originarios. Debemos saber que todas las tierras, entiéndase continentes, masas continentales, tienen su alimento especial, como es el caso del arroz que alimenta Asia, el sorgo, África, la cuenca del Mediterráneo y consecuentemente toda Europa con el trigo, pero hay una particularidad en el caso del Caribe y sus islas, que es la yuca. La yuca tiene una importancia capital, no solamente como alimento en el Caribe, sino va a ser la herramienta principal de los descubrimientos y consecuentemente la conquista de la hoy América. La llegada de la yuca y consecuentemente la receta del casabe pudo haber llegado vía la gran isla que es Cuba, a través de las corrientes que trajo esos primeros habitantes, a través del río Orinoco, saltando de isla a isla hasta llegar aquí. Los primeros grupos que llegaron a la isla eran grupos que se alimentaban de lo que cazaban, de lo que pescaban, de lo que buscaban. Esos eran unos recolectores. Van colectando ya frutas, están buscando, están un poquito más cercanos a los sedentarios, y en tercer lugar están los agricultores y ceramistas, que son los que traen la yuca. Esa sociedad permite un crecimiento poblacional porque ya ellos tienen una base alimenticia segura. Entonces la diferencia está entre esos tres estadios. Ya tenemos los que siembran la yuca, cosechan la yuca, preparan el casabe, lo tienen almacenado, lo reparten como base. Entonces eso permite el crecimiento de las sociedades. La primera vez que casabe se utiliza en la lengua española, se utiliza en los diarios de Colón, se utiliza por Gonzalo Fernández de Oviedo, ¿verdad?, en la Historia Natural y General de las Indias, y se trata de representar con la ortografía del castellano de la época, imaginamos que reproducir la pronunciación de su lengua originaria. De hecho, incluso Bartolomé de las Casas habla de dónde llevaba el acento, ¿no?, de dónde pronunciaban con más énfasis en esas sílabas. Por eso el casabe se llamó durante la primera época pan de indios, incluso pan casabe, porque era una manera que tenían los españoles de identificar qué tipo de alimento era al que se estaban refiriendo, ¿no? Y alrededor del casabe todo un campo semántico vinculado con la producción, la elaboración del casabe. Algunos de ellos pues se han quedado restringidos al área caribeña. Por ejemplo, el guayo dominicano es una palabra taína y precisamente tiene su origen en el instrumento con el que se guayaba, ¿verdad?, la yuca. Un ejemplo de esa modulación del idioma cuando adquiere un préstamo, pues del guayo, que era el sustantivo original, nuestro idioma actual crea un verbo, que es el verbo guayar, perfectamente castellano, con un origen taíno. Para empezar con la parte nutricional, es ideal para aquellas personas que tienen alergias, sobre todo al gluten, porque es un alimento libre de gluten y lo puede consumir cualquier tipo de persona. Claro, que no sea alérgico a la yuca.
El casabe aproximadamente, con 100 gramos de casabe, tú obtienes 330 kilocalorías, aproximadamente 87 gramos de carbohidrato, 1.7 gramos de proteína y tiene muy poca grasa, que es un 0.6 gramos de grasa. Si tomamos en consideración los datos nutricionales del casabe, el casabe es muy alimenticio. La yuca y el casabe desempeñaron un papel muy importante en el proceso de conquista y colonización de América al convertirse en un alimento fundamental para los europeos en sus viajes por las nuevas tierras de América. Los españoles conocieron el casabe, naturalmente, es el alimento principal de la isla, que inmediatamente lo asumieron como propio. No es que les gustara, pero era lo que tenían. Hay una suerte de asociar la redondez del casabe con la hostia, dos productos que igualmente no se corrompen, y ese casabe va a convertirse en el pan de la conquista, un alimento que va a permitir el traslado de isla en isla durante los primeros descubrimientos, el gran regreso a Europa y contar el hallazgo. No prosperaron las plantas que trajeron los españoles, algunas, las principales, sobre todo el trigo, la vid y la uva, no prosperaron como ellos esperaban. Entonces eso hizo que ellos cambiaran la perspectiva que tenían de implantar el sistema agrícola español en América. La yuca, que en un principio, convertida en casabe, era llamada el pan de palo. El propio Cristóbal Colón dice su hijo que se acostumbró a comer casabe en Jamaica. Y así el casabe pronto, personas como el adelantado Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón, se dedicó a sembrar yuca, convertirla en casabe y exportarla. Es una herencia que conservamos de los taínos y si nos ponemos a buscar, mantenemos muy pocos platos de lo que ellos elaboraban. Y uno de esos es el casabe, así como el maví o la chola o el guánimo. Nosotros debemos de proyectar aún más el uso del casabe para que se mantenga mucho más en el tiempo, de que los niños conozcan el casabe, de dónde es su procedencia, con qué se elabora, porque muchos conocen el casabe, pero el casabe ¿con qué se elabora con yuca, pero es con la yuca que yo compro en el supermercado, no, es una yuca especial, que hay que sacarle el almidón, o sea, lleva un proceso interesante. Se introducía en la manga cilíndrica, que es el cebucán o cibucán, ponían la madera, empezaban a colocarle el peso y empezaba a salir un líquido residual que es el veneno que los aborígenes llamaban hien, H-Y-E-N, hien. Pero ese veneno a veces lo dejaban correr, pero la mayoría de las veces cogían de estas ollas que vemos aquí, lo ponían debajo del cebucán o cibucán y ese líquido que goteaba eran convertidos en sopa, en jugos o en bebidas embriagantes. Los europeos acostumbrados a una dieta tan particular, basada en pan, carne, una carne que no resiste los viajes, salvo cuando se pone en salmuera, pero eso no significa que no se corrompe eventualmente. El casabe, repito, llamado el pan de la conquista, es lo que va a permitir trasladarse de isla en isla, trasladarse a tierra firme y descubrir el Gran México, Centroamérica y el pueblo inca, es decir, una suerte de tener un alimento que pueda atravesar el Pacífico, atravesar el Atlántico y naturalmente estas islas nuestras del Caribe. La elaboración del casabe desde sus inicios ha tenido cambios en su paso desde la elaboración artesanal a la industrial. Sin embargo, ha conservado su sabor y textura, lo cual lo hace atractivo para la realización de platos en restaurantes y en establecimientos de venta de productos típicos del país. Anteriormente el casabe era presentado de una única forma, que era un disco redondo. Después pasó a ser trozos triangulares,
Pero hoy en día tú encuentras el casabe con una versatilidad de formas increíbles. Desde snack ya para ponérselo a los niños en las meriendas, en corte forma tipo pizza para hacer pizza, en bocaditos para presentaciones ya más elegantes. O sea, el casabe ha evolucionado y entiendo que esa evolución ha sido debido a la evolución que ha habido con la gastronomía a nivel mundial. Con relación al grosor del casabe, existen básicamente 4 categorías en las que podemos dividir el grosor del casabe. Tenemos un casabe que es extra grueso, que es el casabe que se utiliza, por ejemplo, para acompañar los chicharrones. Después tenemos el casabe de medio grosor, que es el que se utiliza para tostarlo, ponerle aceite de oliva, mantequilla. Entonces después tenemos el casabe fino, que ese casabe es el que se utiliza para bocadillos. Después tenemos el extra fino, que es un casabe ya más delicado, que también se utiliza mucho con guarnición. Depende el tipo de guarnición para que tú lo vayas a utilizar. Los indígenas de la isla eran animistas, es decir, creían en las fuerzas de la naturaleza y le atribuían divinidad a aquellos elementos que permitían la supervivencia. Su deidad principal era Yocajú, considerado el dios de la yuca, al cual le pedían para que les ayudara con el crecimiento de la cosecha. Tan importante era la yuca para la alimentación no solamente de nuestra isla, sino de las islas del Caribe, que había un ritual especial para sembrarla y tenía adjudicado su propio dios, Yucajú. Se debía esperar noche de luna llena, luego se creaba un trigonolito, es decir, un dios que representaba el dios de la yuca, que era una piedra con tres puntas. Esa noche especial, el trigonolito se sembraba justo donde se iba a sembrar la yuca y luego de introducido dentro del vientre de la tierra el producto y el dios, procedían los taínos a orinar, una suerte de mezclar la fertilidad humana, la fertilidad del producto y el vientre de la tierra. Era una noche muy, muy especial y lo sembraban en las colinas, en un evento de agricultura, pero igualmente mágico-religioso. Este alimento es uno de los productos que genera más identificación a los dominicanos, siendo el país uno de los mayores productores y exportadores a nivel mundial del casabe. No solo las características naturales de este tubérculo llaman la atención de chefs, cocineros y amantes de la cocina, por la diversidad que brinda a la hora de prepararse. La vinculación entre el patrimonio material e inmaterial parece que se separan en un determinado momento, pero con la lengua, y en el caso de la palabra casabe es un elemento ejemplar, ¿no? En este sentido, porque la realidad viaja con la palabra y la palabra viaja con la realidad. Durante un periodo grande de los siglos de colonización y de conquista, el casabe fue un elemento fundamental y por lo tanto la palabra casabe tuvo que adoptarse en la lengua española necesariamente. Cuando ya esa relación dejó de ser tan estrecha y aparecieron otras realidades, probablemente el casabe siguió siendo interesante para determinadas comunidades, pero dejó de usarse en otras y la palabra se restringió. Pero ¿por qué no? Cuando ahora el casabe se convierte en un producto exportable, en un producto elaborable industrialmente, ¿no? Que podemos exportar, que podemos consumir, que es beneficioso. De nuevo, esa realidad material, esa referencia material se exporta junto con la palabra. Un dato es que, por ejemplo, en Monción, que algunos llaman ya la capital del casabe, ya tiene... Solamente una asociación tiene 44 productores de casabe, o sea que te habla del crecimiento de la industria del casabe y también tenemos en Santo Domingo, en La Vega, en diferentes partes del país hay puntos de producción de casabe. Vamos a utilizar chinola, limón y esos ingredientes es para encurtir o hacer una especie de vinagreta con los camarones, para entonces montar
nuestros canapés. El placer que sienten las personas nacidas en nuestra tierra y las que deciden en la nuestra hacer su hogar, ese placer de comer casabe y ese alimento que es indispensable en cada dieta de los que somos dominicanos y de los que nos acompañan a nosotros los dominicanos. Siempre yo pienso que el casabe va a seguir en el gusto dominicano por esa conexión que tienen nuestras mentes con nuestros orígenes. Eso para mí es fundamental. La República Dominicana es uno de los mayores productores y exportadores de casabe a nivel mundial. Las características naturales de este producto llaman la atención de chefs, cocineros y amantes de la cocina por la diversidad que brinda para la elaboración de platos y bocadillos, y hoy es uno de los productos identitarios de nuestra cultura gastronómica.